Bueno, somos el grupo 1 y nuestro tema es coeficiente de Hazen-Williams en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Siguiente. En el estudio hidráulico del transporte de fluidos se exige un diseño optimizado. Por ejemplo, en el sistema de distribución de agua potable, que se ha convertido en una prioridad debido al crecimiento de las grandes urbes, el diseño de estas redes matrices, las cuales se encargan de transportar el agua desde sus fuentes de abastecimiento hasta los tanques de almacenamiento, para posteriormente ser distribuido, obliga a hacer diseños y condiciones de operaciones adecuadas y conocer las variables fundamentales para que la instalación sea la adecuada. Y para llevar a cabo este propósito es necesario el cálculo preciso de la magnitud de las pérdidas de carga por fricción que se generan en las tuberías. Siguiente. Bueno, existen varias ecuaciones para calcular esta pérdida de fricción. Una de ellas es la de Darcy, que es la ecuación más utilizada para diseños de redes fluviales y de alcantarillado. Los experimentos se llevaron a cabo en un rango de diámetros de 12 a 50 milímetros y los materiales utilizados fueron de vidrio, hierro, plomo, hierro fundido y latón. Para los experimentos se incluyeron tuberías con paredes recién construidas, llegando a la conclusión de la siguiente ecuación, bueno, la ecuación presentada. Prosiguiendo con esta investigación, Moody avanzó en la determinación de las pérdidas de fricción en tuberías con rugosidades reales y no artificiales, llegando a la conclusión de que cada tipo de material había una rugosidad asociada y que ésta representaba el comportamiento hidráulico de las tuberías. Siguiente. Bueno, en relación con la ecuación de Darcy, esta se puede aplicar para cualquier temperatura, rango de velocidades, diámetros y longitud de tubería. Sin embargo, requiere de iteraciones y un método numérico para su solución. A raíz de esto se vio la necesidad de ecuaciones más sencillas, como es la de Hazen-Williams, debido a que es más explícita para el cálculo de la velocidad. Y en la actualidad tiene mayor importancia para el sistema de acueducto, ya que presenta una solución rápida y sencilla. Siguiente. Mi nombre es Torres Sánchez Raiza y continuamos. Objetivos. El objetivo principal de este trabajo es encontrar una expresión analítica que permita calcular el coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams en función de las características mencionadas y que al utilizarse en dicha ecuación permita resultados similares a los de la expresión de Darcy-Weisbach. Aprovechar la sencillez matemática en este trabajo para proponer un método de correlación entre los coeficientes de pérdidas de carga de las ecuaciones de Hensel y Williams y otras de mayor uso en la literatura internacional, con el fin de que sus resultados sean los más similares posibles para las mismas condiciones de flujo de fluido y de materiales de tuberías. También es poder aplicar un método que permita calcular los coeficientes de rugosidad en función de las características del flujo del fluido y del material de la tubería de conducción, y así poder seguir utilizando esa simplicidad matemática de las últimas y obtener resultados iguales o con un alto grado de precisión equivalente a los de la ecuación de Darcy-Weisbach. Otro objetivo también es conocer la influencia que ejercen los coeficientes de Darcy-Weisbach en los resultados finales del cálculo de la pérdida de carga y compararlo con dichas pérdidas calculadas por la ecuación de Hazen-Williams, con las pérdidas obtenidas por la ecuación de Darcy-Weisbach utilizando la expresión del factor de rugosidad calculada por cualquiera de las expresiones explícitas conocidas. Siguiente. Como hipótesis se planteó en el trabajo si es posible obtener un diagrama donde a partir del número de Reynolds y la rugosidad relativa se podría determinar el coeficiente de Hazen-Williams de forma directa sin necesidad de remitirse a valores de la literatura. Siguiente. Mi nombre es Ponce Liz y voy a continuar con la exposición. Yo voy a hablar de los métodos. En este trabajo se utilizó la ecuación de Hazen y Williams propuesta por Liu en su artículo Limitaciones y uso adecuado de las ecuaciones de Hazen-Williams, y donde demostró que esta ecuación, o donde investigó esta ecuación, que es en el sistema internacional y las siguientes en el sistema inglés. Siguiente. Bueno, esa ecuación, la ecuación anterior, permite el uso de aplicaciones tanto en secciones circulares como en no circulares. Ecuaciones de Hazen y Williams descrita por Martínez y Fernández.
donde introduce la ecuación de continuidad en la ecuación y teniendo en cuenta que para conductos circulares de radios hidráulicos de diámetro entre 4, se sustituye el concepto dependiente de la rasante de energía en la referencia de la expresión para obtener la ecuación de Hasse y Williams, escrita en su formato más sencillo. Siguiente. Bueno, se tiende a considerar que el coeficiente de pérdidas de Hasse y Williams es un índice que depende únicamente de las condiciones de lisura de la superficie del conducto y la edad de este. En la recopilación de la formación de coeficientes de Hasse y Williams para diferentes tipos de materiales cuando son nuevos y limpios y cuando llevan varios años de explotación, el valor toma en cuenta la acumulación de sedimentos y depósitos que se acumulan en la parte interna del conducto, después de algún tiempo de funcionamiento, incluso cuando el agua limpia influye por él. Los conductos más lisos tienen valores más altos de coeficiente en comparación con los más rugosos. Y aquí en la tabla 1, como se muestra, se han recopilado los coeficientes de las diferentes investigaciones. Por ejemplo, del asbesto de cemento es 140, y así tenemos de los demás materiales, ¿no? Pero para la información que se brinda en esta tabla son correspondientes a diámetros iguales o mayores a 1000 milímetros. Para diámetros menor a 1000 milímetros se realiza una corrección a valores de los coeficientes desde Hasse y Williams que aparecen tabulados para obtener unos valores corregidos de dichos coeficientes. Y se utiliza esta fórmula que se muestra para la corrección de ellos. Siguiente. Bueno, las limitaciones en el uso de la ecuación de Hasse-Williams. Bueno, en este sentido, el valor, bueno, primero, las temperaturas que se requieren son de 5 grados Celsius a 25 grados Celsius, pero el valor óptimo que se toma es a 15 grados Celsius. Su aplicación a temperaturas mucho mayores o menores de este rango podría dar como resultado errores en los valores estimados de las pérdidas de carga. La imposibilidad de aplicarla a todo fluido en cualquier condición también es una limitación. También su uso está limitado al flujo de agua en conductos mayores de 2 pulgadas y menores de 6 pies. Un error común es plantear que este coeficiente no tiene relación alguna con la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Esto significaría que el valor de este coeficiente de Hasse-Williams se mantiene constante, lo cual constituye un grave error conceptual y técnico, que atenta contra la precisión en el diseño de redes hidráulicas para el abastecimiento de agua potable. Siguiente. Dedekind fue el primero en conocer las limitaciones de esta ecuación y lo planteó en su libro Los límites de aplicabilidad de la fórmula de Hasse-Williams, en el que relaciona el factor de fricción de la ecuación de Darcy-Weisbach, que sí depende de la rugosidad relativa y del número de Reynolds, con el coeficiente de Hasse-Williams. Y luego lo reacomodó y llegó a la siguiente ecuación, en el que F es el factor de fricción de la ecuación de Darcy-Weisbach, C es el coeficiente de fricción de la ecuación de Hasse-Williams, D el diámetro de la tubería en metros, y R es el número de Reynolds, que es adimensional. En este caso se empleó la viscosidad cinemática del agua a 15 grados Celsius. Por eso no lo observamos como una constante. Esta ecuación demuestra que el coeficiente de Hasse-Williams no es constante para cierta rugosidad de la pared del tubo, como es interpretada en numerosos manuales. Es decir, depende del régimen del flujo, del diámetro de la tubería, la rugosidad relativa de la pared y de la viscosidad cinemática, el cual a su vez depende de la temperatura del agua. Y concluyó que la fórmula es aplicable en la parte de la zona de transición y que la aplicabilidad de esta fórmula es apropiada por un rango de valores del coeficiente entre 100 y 160. Siguiente. Otro reacomodo es como observamos en la fórmula número 2. Además, Swain y Jane también aportaron grandemente en el proceso de encontrar una fórmula que pueda ser más precisa, ¿no? Y concluyeron que las fuentes de error comunes son el cambio de factor 1.318 en términos de RS, que hace, que señala la ecuación expresada en el sistema americano, y el cambio con el régimen del flujo y el diámetro del tubo, lo cual conllevó a que finalmente se presentara una fórmula de Hasse-Williams modificada. Ahora, Martínez y Fernández también proponen la siguiente ecuación. Siguiente.
Liu. Es muy valorado el trabajo de Liu, en el que expresa el coeficiente en términos ya del número de Reynolds y de la rugosidad relativa para diferentes diámetros de tuberías, en el que tomó diferentes valores para la viscosidad dinámica, la rugosidad absoluta constante, y calculó los valores del factor de fricción con la fórmula de Coolbrooke-Wright. Es la que mostramos en la ecuación número 4. Siguiente. Ok, ahora, uno de los autores de este artículo propone la siguiente ecuación, en el que también la coeficiente de Hazen-Williams, que está en función del número de Reynolds, del diámetro, de la viscosidad dinámica y del factor de fricción. Ahora, ¿cómo determinamos el factor de fricción? Entre todas las referencias de la fórmula para hallar este valor, vamos a elegir la ecuación de Van Jacobs, donde vemos una mayor precisión, que es la mostrada. Siguiente. Si bien en la actualidad se considera que la ecuación de Darcy-Weisbach es la más confiable para calcular las pérdidas de carga, sobre todo a partir de la formulación propuesta por Coolbrooke-Wright para calcular el factor de fricción, se procedió a comparar esta ecuación con la de Hazen-Williams, considerando los valores del coeficiente estándar que aparece en la tabla número 1, en la que se considera este coeficiente constante. Se presentará estos datos en gráficos, en los que se evaluará el coeficiente de error. Ahora, por otro lado, también se hará una comparación entre estas dos ecuaciones, pero ahora se utilizará el coeficiente Hazen-Williams en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa, el cual puede ser calculado por cualquiera de las ecuaciones mostradas del 1 al 5. En este trabajo se utilizó la ecuación de Liu, para poder así demostrar que este coeficiente no es solo una constante, sino que depende de dichos términos. Ahora, es notable que es necesario hallar una expresión que permita determinar el coeficiente de Hazen-Williams sin necesidad de calcular primero el factor de fricción, como se hizo al elaborar estos gráficos. Siguiente. Para esto, se propone una nueva ecuación para el cálculo del coeficiente de Hazen-Williams en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Esta ecuación propuesta para el cálculo mencionado fue obtenida utilizando el software Table Curve 3D volumen 4, a partir de los cuales los valores del coeficiente se consideró desde 80 a 160, los cuales fueron hallados por la expresión propuesta por Diskin y se muestran ploteados en el diagrama de Moody. Todo esto en el libro de Bombardelli y García. Siguiente. Mi nombre es Castillo Angie y voy a continuar con la exposición. Bueno, como resultado, ya se observó, ya se mencionó también anteriormente en la parte teórica, que difiere en gran porcentaje, hay un gran porcentaje de error cuando se utiliza la ecuación de Darcy-Weisbach para la pérdida de carga y también para el de Hazen-Williams. Eso está evidenciado en las siguientes gráficas. Se hizo el estudio con el material de PEAT y aquí podemos observar que en la gráfica azul es la de Darcy-Weisbach, y la negra con triángulos amarillos es la de Hazen-Williams. Podemos notar la lejanía de ambas gráficas usando un coeficiente de Hazen-Williams de 140 y 150 respectivamente para ambas gráficas, y también se observa la gráfica del error, que también es alto, ¿no? En ambas. Siguiente. Por otro lado, utilizando el coeficiente de Hazen-Williams en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa, como lo hace la relación de la ecuación de Liu, que ya mencioné también, que ya se mencionó, vamos a observar una disminución en el porcentaje de error. En la gráfica podemos ver que no supera el 0,4%. Siguiente. De la misma manera se utilizó para el material hierro galvanizado, que a pesar de no ser tan lejanas las gráficas, podemos ver que va de 20, casi 20 a 0. Entonces, esto limitaría que esté solo reducido a un rango de caudal específico, que no sería tan aplicable de igual manera. Siguiente. Acá vemos la otra parte, ¿no? Cuando ya el coeficiente de Hazen-Williams es relacionado con la rugosidad relativa y el número de Reynolds, y la disminución del porcentaje de error. Siguiente. También se realizó con el material de hormigón. De la misma manera se ve la lejanía de ambas gráficas y el alto porcentaje de error. Siguiente. Y aquí también ya una disminución considerable del porcentaje de error, no superando el 0,03%, donde el coeficiente de Hazen-Williams, aquí también fue utilizado la ecuación de Liu,
Y aquí al costado tenemos las ecuaciones que se utilizaron para, en general, todas las gráficas. Para Darcy-Weisbach fue utilizada la ecuación, la relación, ¿no?, de pérdida de carga, y para el cálculo de F fue el cálculo de fluctuosidad por Evans-Glades, que es la más acertada, haciendo la comparación con el Kohlberg-White. Tiene un menor porcentaje de error y está más cercano. Siguiente. Ahora, ya con todo lo mencionado anteriormente, y ya que fue demostrada que la necesidad del coeficiente de Hessing-Williams en relación con la rugosidad relativa del número de Reynolds, se propone una nueva ecuación por los autores. Será con el material de hormigón de las siguientes características. Sin embargo, el valor estándar que se tiene en la literatura es de 120. Para que esto sea contrastado, se hizo la consulta a otros dos estudios que nos botan un valor de 90. Vemos la diferencia no considerable. En el diagrama de Moody para el estudio se utilizará la fórmula de Diskin. Siguiente. Con esta ecuación de Diskin hallamos los coeficientes de Hessing-Williams de 60 a 160, que son las rectas que vemos en pantalla en el diagrama de Moody. Y este valor fue relacionado con un rango de número de Reynolds y así fue hallado el factor F, con los cuales con esos datos, siguiente, con esos datos y los recursos que se observan en pantalla, como el Software Table Curve 3D versión 4, fue hallada la siguiente ecuación, fue propuesta, donde observamos el coeficiente de Hessing-Williams en relación del número de Reynolds y la rugosidad relativa, que era nuestro objetivo en un principio. Siguiente. Bueno, por último, aquí podemos ver ciertos datos que se encontraron y, bueno, el cálculo, ¿no?, del coeficiente de Hessing-Williams utilizado la ecuación propuesta. Y si observamos una cercanía a la ecuación de Darcy, que es la más confiable. Siguiente. Conclusiones. Es posible usar la ecuación empírica cuando se calculan sistemas de distribución de agua, redes de distribución, conductoras, entre otras, para así poder calcular las pérdidas de carga en las tuberías, principalmente por su sencillez matemática. Esto es válido siempre y cuando se utilice un método que permita obtener el valor correlacionado de los coeficientes de rugosidad de las ecuaciones empíricas y las de Darcy-Weisbach. Como otra conclusión, se tiene que en ese trabajo se correlacionó la ecuación de Hessing-Williams y varias ecuaciones analíticas para el cálculo de las pérdidas de carga con la finalidad de obtener resultados similares entre dichas ecuaciones, lo cual ha quedado demostrado en el presente trabajo, a pesar de que solo se ha aplicado el método de correlación con los materiales de tuberías más usados en las prácticas cotidianas. Es evidente que se puede aplicar este método a las demás tuberías comerciales y claro que también se puede usar cualquier otra de las ecuaciones empíricas mencionadas en el trabajo. El coeficiente de Hessing-Williams varía en función de los factores de rugosidad relativa y el número de Reynolds y no permanece constante en una tubería según el análisis evaluativo realizado al coeficiente de Hessing-Williams. También como conclusión se tiene que se realizó un análisis de los resultados del cálculo de las pérdidas de cargas por fricción utilizando las ecuaciones de Darcy-Weisbach y Hessing-Williams para distintos materiales y coeficientes de Hessing-Williams, dando como resultado que los valores obtenidos por estas ecuaciones son muy diferentes, pero cuando el coeficiente de Hessing-Williams es calculado por la ecuación propuesta por los autores, que se considera la rugosidad relativa y el número de Reynolds, se obtienen valores muy semejantes. Es importante mencionar que el uso de los valores obtenidos para calcular el coeficiente de Hessing-Williams produce resultados satisfactorios, hasta tanto estén disponibles otros valores basados en mediciones de campo, de laboratorio o en experiencias prácticas. Siguiente. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Caguana y yo voy a hablar sobre las futuras investigaciones y una de las aplicaciones que le podemos dar a este trabajo que hicimos, de los que mis compañeros han expuesto, es el estudio de las ecuaciones de Hessing-Williams y Darcy-Weisbach en sistemas matrices y redes primarias del suministro de agua potable en Lima. Y sobre una breve introducción, podemos hablar sobre las pequeñas comunidades que se crean o que nacen en lugares muy alejados de la capital de Lima, ¿no? Ya que debido a
aumento de la población de acá del país, mucha gente empieza a construir sus casas en lugares donde no llega el agua, donde no llega la luz, primordialmente el agua, ¿no? Y es por eso que en este futuro trabajo nosotros tratamos de diseñar y poder hacer uso de esas ecuaciones. Y como dice acá, las redes se encuentran divididas en sistemas de matrices que son compuestos por tuberías de gran diámetro. Y las redes secundarias, que son las que distribuyen internamente el agua, ¿no?, en las viviendas. Y bueno, para esta futura investigación tenemos unos objetivos que es verificar la eficiencia sobre el uso de las ecuaciones de Hazen-Williams y Darcy-Weisbach, y analizar también el efecto de los diferentes materiales y tuberías comerciales para el diseño de redes matrices y redes primarias de bombeo, como también analizar los resultados que, que, que darán al usar la ecuación propuesta en el trabajo anterior, que es una ecuación para hallar el coeficiente de Hazen-Williams en función de número de Reynolds y rugosidad relativa, como también establecer la magnitud de la diferencia entre la hidráulica de una red operada al usar la ecuación de Hazen-Williams y la ecuación de Darcy-Weisbach. Y acá podemos notar las imágenes, ¿no?, cómo sería un asentamiento humano donde podremos aplicar esto y diseñar un sistema de redes de matrices. Y acá vemos también otra imagen de cómo es el sistema de matrices, que son las líneas azules gruesas, y las redes secundarias son las más delgadas que vienen ya en las viviendas. Y bueno, después de todo, ahora le toca la metodología a mi compañero. Bueno, ahora mi nombre es William Gómez y les voy a hablar sobre la metodología de este trabajo de investigación. Lo que se plantea es hacer un diseño simulado en EPANET, que es un software utilizado para correr tuberías, sistema de tuberías. Podría hacerse para la red de tuberías de Lima, del distrito de Lima. El objetivo es simular cuál es la diferencia si usamos la ecuación de Hazen-Williams o Darcy-Weisbach. En este caso no utilizaríamos tal cual la ecuación de Hazen-Williams, sino, perdón, el coeficiente estándar que se encuentra en las tablas, sino utilizaríamos la fórmula ya en este trabajo, ¿no?, para ver qué tanto se acomoda a la realidad de las tuberías en Lima. Cabe recordar que la viscosidad en el trabajo que estamos explicando ha sido asumida a una temperatura estable. Sin embargo, habría que analizar cuáles son las temperaturas de las tuberías realmente para cada distrito, ¿no? Y se podría hacer esto y corroborar con qué tanta precisión tiene esta fórmula para las tuberías en Lima. Así, y si no presenta una buena correlación, se puede volver a hacer un trabajo como el que se hizo para obtener esto. Siguiente. El mecanismo de emisores que se utiliza para simular las tuberías es ¿no?, de que se simula cada nodo, cada entrada como una descarga de agua que depende de la presión, del coeficiente y de un exponente. El exponente puede variar entre 0 y 1. 0 cuando es un flujo ideal, 1 cuando es un flujo laminar y 0.5 cuando es una zona de transición. Para el trabajo se coge un exponente de 0.5. Lo que se hace es correr las redes de tuberías en el programa con las expresiones de Hazen-Williams o de Darcy-Weisbach, y lo que se hallan es estas presiones de los emisores, y se corrobora cuál es la diferencia del error relativo, usando la ecuación que se ve en pantalla. No solamente se puede hacer con las presiones, sino también con la pérdida de carga, como es lo que se ha hecho en un trabajo basado para esta parte de futuras investigaciones. Siguiente. Bueno, ahí está justamente lo que digo sobre evaluar la pérdida de carga y ver la eficiencia del cálculo considerando las constantes de este trabajo mediante la ecuación que se hace en este trabajo. Y también se podría también comparar con la ecuación de Lewis, que es del trabajo de 1998, que se usó como base para calcular todo este trabajo, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.